El día que descubrí que había sido eliminada de cada foto, cada recuerdo y cada conversación que compartimos, entendí que para él yo nunca había existido. Mi nombre es Valentina, tengo 32 años y hasta hace poco creía que tenía la vida que siempre soñé, un apartamento bonito en el centro de la ciudad, un trabajo que me apasionaba, y un hombre que juraba amarme más que a nada en este mundo. Su nombre era Mateo. Lo conocí en una tarde de lluvia. Yo estaba en una cafetería, pequeña cerca de mi oficina, tratando de secarme el abrigo con servilletas de papel. Él se sentó en la mesa de al lado y me ofreció su paraguas para cuando saliera. Dijo que él tenía el carro justo afuera. Yo me reí porque me pareció el gesto más torpe y más tierno que había visto en años. Así empezó todo. Durante 2 años, Mateo fue mi persona favorita en el mundo. Era de esos hombres que recuerdan cómo te gusta el café y qué canción te hace llorar y por qué te da miedo la oscuridad. Me hacía sentir vista, me hacía sentir real. Nos tomábamos fotos. En todas partes. En la playa, en restaurantes, en noches simples viendo películas en casa. Él siempre decía que quería recordar cada momento conmigo, que yo era lo mejor que le había pasado. Yo le creí, todo parecía perfecto hasta que una tarde de martes, sin ninguna razón especial, sentí algo raro, no sé cómo explicarlo. Era una sensación pequeña, como cuando el aire cambia antes de una tormenta y todavía no ves las nubes pero ya sabes que algo viene. Mateo había estado diferente las últimas semanas, no de una forma dramática, nada que yo pudiera señalar con el dedo y decir esto está mal. Era más sutil, respondía mis mensajes con menos palabras, a veces lo llamaba y dejaba sonar hasta que entraba al buzón de voz. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, que era el trabajo, que estaba cansado. Yo le creía, porque así somos cuando amamos a alguien. Elegimos creer. Esa tarde de martes le escribí para preguntarle si podíamos cenar juntos. Quería verlo, extrañaba esa versión de él que me miraba como si yo fuera la cosa más interesante de la habitación. Me respondió después de 2 horas. Dijo que no podía, que tenía cosas que hacer, nada más. Cerré el teléfono y traté de no pensar demasiado. Puse música, me preparé algo de cenar sola, me dije que estaba exagerando, que todas las relaciones tienen temporadas difíciles, que el amor real no es de película, pero esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo y de pronto sentí la necesidad de ver nuestras fotos. No sé por qué, tal vez quería recordarme que todo estaba bien, que teníamos historia, que eran 2 años de amor no desaparecen así de fácil. Abrí su perfil en redes sociales, y ahí fue cuando el mundo se me movió debajo de los pies. Las fotos no estaban, no todas, solo las que yo salía. Me quedé paralizada mirando la pantalla. Pensé que era un error, que tal vez había tenido algún problema técnico, que las fotos se habían perdido por alguna falla del sistema. Busqué la foto de nuestra primera Navidad juntos, la que él mismo publicó con una frase larga sobre lo feliz que era. Desaparecida. Busqué la foto de su cumpleaños. Yo le había organizado una cena sorpresa y él había llorado de la emoción. Esa foto que él mismo guardó con el pie de foto que decía gracias por hacerme el hombre más afortunado. Desaparecida. Busqué la foto del viaje que hicimos a la montaña, la que a él le gustaba tanto que la había puesto de fondo de pantalla en su teléfono. Desaparecida. Yo había sido borrada, no una foto, no 2, todas. Cada evidencia de que yo había existido en su vida había sido eliminada con cuidado, con intención, con la frialdad de alguien que planea algo durante mucho tiempo. Me temblaban las manos. Lo llamé de inmediato. Sonó 4 veces y cortó. Lo llamé de nuevo, directamente al buzón de voz. Le escribí: necesito que me llames. Es urgente. Nada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en el piso de mi cuarto con el teléfono en la mano esperando una respuesta que no llegaba. Pensé en 1000 explicaciones. Que alguien había hackeado su cuenta, que había borrado todo por algún malentendido, que había una razón lógica que yo no estaba viendo, pero en algún lugar dentro de mí,
ya sabía la verdad. Al día siguiente, fui a buscarlo. Tenía llave de su apartamento. Me la había dado él mismo hace un año con una sonrisa enorme diciéndome que quería que yo siempre pudiera entrar porque ese también era mi hogar. Toqué el timbre primero. Nadie respondió. Usé la llave. El apartamento estaba en orden, todo limpio, todo en su lugar, pero algo estaba diferente. Me tardé unos segundos en identificarlo. Las fotos impresas que él tenía en la repisa del comedor. Antes había una de nosotros dos en la playa, la que yo le había regalado enmarcada en su cumpleaños. Ahora había otra foto en ese mismo marco. Me acerqué despacio. Era él, sonriendo, con una mujer que yo no reconocí. Me quedé sin aire. No era una foto vieja, era reciente. Ella tenía puesto un vestido que yo reconocí porque lo había visto en las tiendas ese mismo invierno. Me senté en su sofá porque las piernas no me respondían. Saqué el teléfono y empecé a revisar cosas que nunca había revisado porque nunca había tenido razones para desconfiar. Busqué su nombre en otras redes. Encontré un perfil que yo no conocía, uno diferente al que él me había mostrado, y ahí estaban las fotos. Él, la mujer del vestido, viajes, cenas, momentos que se veían cómodos y familiares, como dos personas que llevan tiempo juntas. Las fechas de esas fotos me destruyeron. Eran del mismo periodo en que él y yo estábamos juntos. 2 años. 2 años completos de mentira. Escuché la puerta. Él entró y me vio sentada en su sofá con el teléfono en la mano y su cara cambió de una forma que nunca olvidaré. No fue sorpresa, fue algo más parecido al cálculo, como si en un segundo estuviera decidiendo qué decir. Valentina dijo. Su voz era calmada, demasiado calmada. ¿Quién es ella? Pregunté. Silencio. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pregunté. Se quedó parado en la puerta sin moverse. ¿Por qué me borraste de tus fotos? Pregunté. Y ahí fue cuando dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Dijo porque necesitaba que no existieras. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con una calma que era peor que el insulto más horrible que me pudo haber dicho. Porque necesitaba que no existieras. Como si yo fuera un inconveniente, un archivo que ocupa espacio, un problema que se resuelve dando eliminar. Me paré del sofá, le dije que no entendía cómo alguien podía hacer algo así, que 2 años de mi vida no eran un borrador, que yo era una persona real que lo había amado de verdad. Él no respondió. Caminé hacia la puerta, dejé la llave sobre la mesa, y antes de salir me giré una última vez. Le pregunté si en algún momento lo que tuvimos fue real para él. Me miró y no dijo nada. Eso fue todo. Cerré la puerta y bajé las escaleras del edificio y salí a la calle y el sol estaba brillando como si nada hubiera pasado. La gente caminaba, los carros pasaban, el mundo seguía igual. Yo no. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras que he vivido. No lloraba de la forma en que uno llora cuando se le muere un amor. Lloraba de otra manera, de esa manera extraña y profunda en que lloramos cuando nos damos cuenta de que algo que creíamos real nunca existió, porque eso era lo que más dolía, no que él hubiera elegido a otra persona, sino que me había borrado con tanta facilidad, con tanta eficiencia, como si eliminar 2 años de mi vida fuera algo tan simple como limpiar una pantalla. Me pregunté muchas veces si habría señales que yo no vi, conversaciones que debí haber tenido, preguntas que debí haber hecho, y sí, las hubo, pequeñas cosas que yo ignoré porque quería creer en lo mejor de él, noches en que su teléfono sonaba y él lo apagaba sin mirar, fines de semana en que decía tener compromisos de trabajo, cumpleaños que pasó sin mí con excusas que en ese momento me parecieron razonables. El amor nos vuelve ciegos, no porque seamos tontos, sino porque cuando amamos de verdad le damos a la otra persona el beneficio de la duda de manera automática, porque elegimos confiar, porque el amor verdadero no sospecha, y eso nos hace vulnerables a personas que saben exactamente cómo usarlo en contra nuestra. Meses después me enteré de más cosas. Una amiga común me contó que la mujer del vestido y él llevaban 3 años juntos, que ella vivía en otra ciudad,
que él mantenía las dos relaciones con una separación geográfica que le daba el espacio para moverse entre las dos vidas sin que ninguna tocara a la otra. Yo era la de esta ciudad, ella era la de la otra, y cuando algo cambió, cuando él decidió que quería formalizar con ella, cuando necesitó que su historia fuera limpia y sin complicaciones, me borró, no me habló, no me explicó, no me dio el respeto de una conversación honesta, simplemente me eliminó, foto por foto, mensaje por mensaje, hasta que en su versión de la historia yo nunca había existido. Lo más duro no fue enterarme de la traición, lo más duro fue entender que para él eso era suficiente, que borrar las evidencias era equivalente a borrar la realidad, que 2 años de amor compartido podían desaparecer con un par de clics sin que él sintiera la necesidad de mirar atrás ni un solo momento. Pasé mucho tiempo preguntándome qué tipo de persona puede hacer eso, y llegué a una conclusión que no me dio paz pero sí me dio claridad. Hay personas que viven en la superficie de todo, del amor, de los compromisos, de las personas. Para ellas nada es realmente profundo, nada los ancla, pueden aparecer y desaparecer de las vidas ajenas con la misma facilidad con que cambian de canción en una lista de reproducción. Y lo peor, no es encontrarse con una persona así, lo peor es amarla de verdad, porque el contraste duele de una manera que no tiene palabras. Hoy han pasado 2 años desde esa tarde en que encontré su apartamento y su vida reordenada sin mí. No pienso en él todos los días. Antes sí, antes su recuerdo llegaba sin avisar a cualquier hora, en el café de la mañana, en canciones que escuchamos juntos, en el olor de la lluvia que me recordaba esa tarde en que nos conocimos. Ahora llega menos, y cuando llega ya no me destruye. Hice una promesa esa noche en que salí de su edificio. Me prometí que nunca iba a hacer lo que él me hizo, que nunca iba a tratar a otra persona como si fuera prescindible, que nunca iba a borrar a nadie de mi vida sin darle la dignidad de una explicación honesta, porque eso es lo mínimo que merece cualquier ser humano. La verdad, aunque duela, la verdad siempre es más compasiva que el silencio. Y también me prometí otra cosa, me prometí que nunca iba a permitir que la frialdad de alguien más apagara mi capacidad de amar, que lo que él hizo era un reflejo de quién era él, no de quién era yo, no de cuánto valía yo, no de si merecía o no merecía ser amada. Yo amé bien, yo estuve presente, yo fui real, y eso nadie me lo puede quitar. Ni siquiera alguien que haga todo lo posible por borrarme, porque las personas que amamos de verdad no desaparecen cuando alguien las elimina de una pantalla, quedan en nosotros, en quienes somos, en las decisiones que tomamos, en la forma en que aprendemos a amar diferente después de que el dolor nos enseña lo que realmente importa. Mateo me borró de su vida como si nunca hubiera existido, pero yo sé que existí, y eso es suficiente.